Esta noche en su emisión estelar, orden de captura contra 5 agentes de lucha contra el narcotráfico por sustracción de evidencias en el Ministerio Público. Un menor muere soterrado por derrumbe en Colonia San Pedrana. Yo fuera una víctima, pero gracias a Dios que logré salir porque estaba en la hamaca. Conmemoran Día contra el Narcotráfico en memoria de Alfredo Landaverde. Que trasciendan los valores por los cuales luchó mi esposa. Esto es Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Honduras, muy buenas noches y bienvenidos a su emisión estelar. Óscar Ortiz, siempre en compañía de Janet Flores. ¿Qué tal, Janet? Muy bien, Óscar Ortiz, ya casi por terminar la semana y nosotros listos, por supuesto, con todas las informaciones, así que usted acompáñenos. Y debido al deslizamiento que se suscitó hoy en la colonia Infop de Choloma Cortés, que arrasó con varias viviendas y además cobró la vida de una pequeña de 4 años. Bastaron un par de minutos para que un deslizamiento redujera a escombros al menos 3 viviendas y trajera luto y terror a varias familias en la colonia Infop de Choloma Cortés. Don Alberto fue uno de los sobrevivientes de esta tragedia. Asegura que está vivo de milagro, pues estuvo a unos segundos de quedar soterrado. Si yo no me hubiera ido de ahí del cuarto, de la cama donde estaba la sala, yo fuera una víctima, pero gracias a Dios que logré salir porque estaba en la hamaca. De la hamaca estaba cerca de la puerta y cuando yo quiero abrir la puerta está atrapada y lo que hice yo fue pegarle con los pies para que la puerta abriera y está cayendo el montón de bloques encima. Solo gracias a Dios que solo uno me cayó en la espalda y de ahí logré salir. Este otro poblador relata con gran asombro cómo Viviana Funes, otra sobreviviente, fue arrastrada varios metros por el deslizamiento y aún así fue rescatada con vida. No, lo que miramos es ya el derrumbe y ya la gente alarmada ahí porque como había mucha gente que pedían auxilio. Sí. ¿Escuchaba los gritos desesperados? Sí, escuchábamos los gritos desesperados. La muchacha que rescatamos, pues como le digo, ella residía en la parte de arriba. Ella pertenecía, iba a una iglesia. Y eso es maravilloso porque no es cualquiera que le pasa eso, porque mire, ella desde allá arriba y vino a dar aquí y solo la columna iba fracturada. Sí, pero vale más que ella está fuera de peligro. Mientras tanto, el Comité de Emergencia Municipal de Choloma hace un mes había emitido una ordenanza en la que detallaban que la zona era muy riesgosa por la saturación en los suelos y que un deslizamiento era inminente, por lo que pedían a los habitantes evacuar voluntariamente. Sí, desde el pasado 7 de noviembre nosotros como Comité de Emergencia Municipal lanzamos una ordenanza, anteriormente un informe técnico de los ingenieros civiles de la municipalidad y estuvimos aquí también con las autoridades militares solicitando la evacuación de las personas que no se pudo hacer de manera voluntaria y pues es resultado de esta situación ahora. Se está girando una ordenanza para poder retirar de manera obligatoria a las personas que quedan en las zonas aledañas que también están propensos a que pueda suceder otra tragedia en las próximas horas. De la escena fue rescatado el cuerpo sin vida de la pequeña Cintia de 4 años, que permaneció soterrada por 6 horas. Y al cierre de este reportaje, el cuerpo de socorro continúa la búsqueda de Víctor, de unos 45 años, a quien los vecinos presumen está bajo el alud. Entre tanto, los habitantes de zonas aledañas ya fueron evacuados. Con imágenes de Kevin Mejía, les informó Cintia López.
Bien, justamente en seguimiento a este lamentable hecho, a esta hora ya ha sido entregado el cuerpo de la menor soterrada. Hasta la zona norte, Cintia nuevamente nos tiene todos los detalles con usted. Adelante. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente estuvimos en la morgue judicial sanpedrana, donde ya fue entregado el cuerpo de la pequeña Cintia Funes, de 4 años de edad, que falleció luego de este deslizamiento que dejó varias viviendas destruidas y que además dejó también personas heridas. Platicamos con los padres de la pequeña y estas fueron las declaraciones que nos han brindado. Bueno, es que ese parque tenía destinado, porque muchos muertos habían en ese parque, por eso quizás Dios lo derrumbó, pero mire qué tragedia, que mi pobre Huirra se me murió, me la mató ese muro de ese parque. Usted dice que salió prácticamente volando de su casa. Sí, a mí me tiró para abajo, porque la casa donde yo vivía es de 2 plantas, y a ella la aterró, a ella fue primero que la aterró y no sé, yo no accioné yo para poderla salvar, porque cuando yo miré ya la pared ya la tenía encima y a mí de un solo me tiró. No me querían dar de alta. ¿Cómo creen que yo voy a estar en ese hospital y mi niña acá y que la vayan a enterrar y sin mirarla yo? Yo les dije, tienen que darme de alta porque yo no voy a permitir estar aquí. Yo, desde el momento que yo llegué allá, yo solo pensando, yo no dormía. Aunque me ponían suero, yo no me lo dejaba poner. Es que no sé. ¿Quería despedir a su hija usted? Sí, yo la quería despedir. Todas las mujeres somos madres y tenemos derecho de cuidar a nuestros hijos y de darles todo el amor del mundo. Y yo quizás no pude salvarle la vida a ella. Sí, estaba trabajando yo. Sí, eso me sirvió de sorpresa que me hayan avisado eso de que lo que había pasado. Porque yo le dije a ella, pucha, le digo, vámonos a alquilar a otro lado, ahí no los estemos, le digo, porque yo siento una desgracia aquí. Y ayer estuve hablando todavía con ella y se me fue por alto, dejo de decirle a ella, sálgase de ahí, mejor vaya a dormir a otro lado porque iba cuidando el bienestar de ella. ¿Cuánto tiempo tenían de vivir ahí? Ya teníamos como un mes. Poco tiempo. Y ya ve que en ese poco tiempo, miren. La voy a andar muy presente más bien, porque yo era mi juguetillo con lo que yo jugaba. Es mi querer. Estas eran las palabras de los padres de la pequeña Cintia Funes, Vivian y José Pineda, que pues ustedes lo escuchaban, hace apenas un mes que vivían en este lugar y pues hoy han tenido que vivir esta lamentable tragedia. Eso es lo que puedo informar desde San Pedro Sula. Si no tienen consultas, retorno con ustedes al estudio central. Gracias, Cintia. Lamentamos esa noticia y también ampliar un poco más esta información porque esta zona, específicamente en Choloma Cortés, y según el informe que tenemos de Copeco, colonias como la San Miguel, Palilleras, Escuela Éxitos de Anash, Victoria, Pueblo Nuevo, Infop, Mario González, Puente Caraos y Nuevo Renacer son colonias que están prácticamente en una zona considerada de alto riesgo de deslizamientos. Esto debido por la saturación de los suelos en una zona, repetimos, que es considerada como muy delicada o para poder sostener una familia y sobre todo la vida de muchas familias hondureñas. Pasando a otros temas, miembros del Partido Libertad y Refundación han dado a conocer que ya existen importantes acuerdos entre las fuerzas políticas del país, por lo que han señalado que posiblemente la próxima semana ya estarán convocando a sesión extraordinaria y en ella se definirán los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Diputados del oficialismo han confirmado el acercamiento que existe entre las bancadas opositoras en el tema de la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, donde señalan que para la próxima semana ya se estarán eligiendo estas autoridades y cada partido político tendrá su representante. Magistrados al Tribunal Superior de Cuentas no hay ningún problema. De hecho, ellos mismos se han acercado a dialogar. Cuando antes no querían dialogar, hoy ya están sentados dialogando y lo más seguro que entre el 11 y 12 de diciembre hay elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Hay 3 partidos políticos grandes, hay 3 magistrados y lo más seguro que ahí no va a haber ningún problema. Cada uno de los partidos políticos grandes van a querer su magistrado y ahí se terminan los conflictos en el Congreso.
Ante esto, miembros de la bancada nacionalista confirman que por su parte solamente están esperando la convocatoria a sesión de pleno, ya que se necesita mayoría calificada para este nombramiento y los acercamientos que han tenido con las diferentes bancadas han dado paso a poder encontrar los acuerdos necesarios. Nosotros, ¿qué es lo que esperamos para darle certidumbre a este proceso? Que Libertad y Refundación convoque a sesión de pleno. Ese es parte del diálogo que vamos a tener este día. Que convoquen a sesión y en una sesión de pleno sean electos estos cargos por los 86 votos. Aparte de eso, ustedes escucharon a los representantes de diferentes organismos del Partido Nacional. No solo es de buscarle solución a este tema, es de buscarle solución al tema del Ministerio Público. Sí o sí, en algún momento se tiene que llevar a cabo la elección con 80. Sin embargo, sociedad civil señala que en estos casos no solamente se trata de acuerdos políticos, sino que también las pláticas que existen por acuerdos, ya que muchas veces se da lo que es la repartición de instituciones entre cada bancada. La repartición de instituciones públicas. Usted ha mencionado el Tribunal Superior de Cuentas, pero también tenemos que hablar de la Unidad de Política Limpia, tenemos que hablar del Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos que hablar del propio Tribunal Superior de Elecciones y del Consejo Nacional Electoral. Son instituciones claves de la democracia del país, pero también son instituciones que históricamente se han repartido por parte de los partidos políticos para colocar ahí a personas, muchas veces ya sea de sus confianzas, que se deben favores políticos. A la espera que el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, convoque a sesión de pleno la próxima semana, se podría estar retomando los temas de interés nacional y entre ellos decidir quiénes serán los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Bien, mientras tanto, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también ex magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, aseguró que de forma constitucional corresponde únicamente al Congreso Nacional elegir a las autoridades de esta última institución. Sin embargo, las formas en que se lleve a cabo el proceso será a través de un reglamento normativo por parte del Legislativo. Yo creo pues que en los siguientes días el Congreso Nacional tiene que realizar pues la gestión que constitucionalmente le corresponda de nombrar, después de alguna propuesta, de alguna selección que se realice, los 3 magistrados que tienen que ocupar. Yo creo que lo anterior, de la sustitución o no, ya es un tema de pasado. Ahorita más bien hay que concentrarse en la parte política, que es decir, la gestión de los representantes del soberano, del nombramiento de segundo grado, o sea, elecciones indirectas que realiza para el nombramiento de estos importantes cargos. Corresponde al Congreso Nacional el nombramiento, la elección de los mismos. Ya la forma ya son temas reglamentarios pues, que a ellos corresponde normar. Sobre el tema, la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, expresó que esperan el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas sean completamente legales, sobre todo basados en la Constitución. Esperamos que esta elección se haga en un contexto que representa el multipartidismo del país, en un contexto legal y constitucional, y que se haga, como digo, bajo un principio participativo, consultativo y transparente, asegurando la mejor la persona más idónea, competente, profesional para este órgano así importante. Si somos verdaderamente comprometidos y comprometidas en Honduras en la lucha contra la corrupción, el Tribunal Superior de Cuentas es crítico y hasta ahora ha trabajado, como también el Tribunal de Justicia Electoral, con un magistrado en menos. Entonces, esto no ha permitido al Tribunal Superior de Cuentas hacer el trabajo que es necesario. Esto es hablar de compromiso en la lucha contra la corrupción. Y las señales ya están aquí. Diciembre es el mes de la matrícula para motocicletas, vehículos nacionales, rastras, remolques y vehículos exentos. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Al regresar, exigen orden vial en el Hospital Escuela.
Continuamos con las informaciones y tras una orden de captura girada por el fiscal general interino Joel Zelaya, fueron detenidos 5 detectives miembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, esto por los delitos de malversación por apropiación y asociación para delinquir. Mencionar que de los 5 acusados, ya todos han sido capturados por sus mismos compañeros de la LCN. Entre las imputaciones que el Ministerio Público ha hecho este día está el delito de malversación por apropiación y también el de asociación para delinquir. Y son estos detectives ahora acusados de nombre Junior Conrado Fonseca Rodríguez, además de Gabriel Emanuel Bonilla, Abner Leonardo López Bailares, Felipe Joel Ordóñez Alvarado y César Rafael Pérez Tercero. Después de investigaciones, dichos agentes sustrajeron armas que estaban bajo custodia, mismas que habían sido operativos y el trabajo contra el narcotráfico que el Ministerio Público había emprendido justamente a través de la RCN. Esta arma registrada a nombre de personas particulares tenía registros balísticos y parte de las investigaciones en las pruebas que orientaron la investigación y permitieron esclarecer que estos detectives formaron parte de esta red de corrupción por la cual han sido ahora procesados. De momento esta es la acusación que ha presentado. Es la segunda en relación a la sustracción de armas de la autoridad de la LCN. Ya una primera. Retomando temas políticos, ¿qué hay detrás del atraso a realizar las reformas electorales? Daniela Mejía dialoga con el comisionado del Consejo Nacional Electoral a esta hora. Muy buenas. En ese momento dialogamos con Germán Lobo del Consejo Nacional Electoral respecto a qué se debe este atraso en las reformas electorales, sabiendo que ya estamos pues a cercanía de las próximas elecciones. Muy buena, mi amigo, un placer para mí saludarlo aquí al compañero de cámara y a todos ahí en estudio y a la sociedad hondureña. Mira, nosotros hemos estado confiando como órgano electoral que la clase política representada dentro del Congreso Nacional proceda a hacer las reformas necesarias de cara al próximo Congreso, al próximo periodo electoral, para que tengamos las reglas claras antes de entrar al ciclo electoral que arranca el 8 de septiembre del 2024. Sin embargo, vemos que lo que está viviendo el Congreso actualmente, pues eso de una u otra manera limita, porque no hay todavía la voluntad política de llegar a consensos y ver qué reformas le van a hacer a la ley electoral. Recordemos que para cualquier tipo de reforma en esta materia se requieren la mayoría calificada, que son 86 votos. Por lo tanto, toda la clase política debe participar en este tipo de reformas a la ley electoral actualmente. Lo único que sería prudente e invitar a esta clase política que hagan cualquier tipo de reforma antes de la convocatoria del 8 de septiembre del 2024, para que todos los ciudadanos que van a participar en el proceso tengan las reglas claras y que no volvamos a vivir lo que pasó en el 2021, que 2 días antes de la convocatoria a elecciones generales era que se estaba aprobando la actual ley electoral. Ahora, el panorama apunta a que pueden haber ya diálogos por parte de los políticos, arreglos referentes a estas reformas. Bueno, ahorita están enfrascados en otros temas. Parece que la parte electoral para ellos no juega ningún rol de importancia. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, hay que ver que aquí las fuerzas políticas hacen sus cálculos también, y es comprensible, y en razón de eso pues hay que buscar los consensos. Bueno, declaraciones por parte, ¿verdad?, del representante del Consejo Nacional Electoral referente pues a la poca importancia que se le ha dado a estas reformas electorales. Con este informe yo retorno con ustedes. Gracias, Daniela, por ese informe. Mientras tanto, en torno a la CICI, los sectores señalan que no se logran avances por falta de voluntad de parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para otros, la instalación de esta comisión sí avanza en un 80%.
sin avances para instalar la Comisión Anticorrupción en el país, debido a la poca voluntad del Poder Ejecutivo, según vicepresidenta del Congreso Nacional. Pero en la cancha del Ejecutivo realmente los avances han sido casi insignificantes, ya que pues el pasado mes de septiembre la presidenta Xiomara Castro presentó un borrador, una propuesta, pero de forma unilateral, cuando el memorándum claramente hablaba que se iba a trabajar de forma conjunta. Además de esto, pues se ha manejado en secreto. Imagínense un tema de lucha contra la impunidad y la corrupción, cuando el antídoto es la transparencia, la rendición de cuentas, y los frenos los han generado desde el mismo gobierno. Para diputados del oficialismo, la responsabilidad de que la CICI se instale en el país es de todos los poderes del Estado. Las acciones que se han venido haciendo por parte de la presidenta han sido muy contundentes. El hecho de haber firmado un memorándum de entendimiento con los organismos internacionales como una base, como una premisa. El Poder Legislativo también juega un papel importante, ¿verdad? Puesto que desde ahí es que se van a hacer las reformas necesarias para que pueda operar un organismo internacional con facultades para perseguir el delito en nuestro país. Sí, pero es una promesa en la que las responsabilidades son compartidas, ¿verdad? Y tenemos siempre la convicción y la esperanza que se va a hacer realidad. Asimismo, aseguran que los avances de instalación ya están en un 80%. Solamente se atrasó la firma del convenio como tal. Por eso la ONU mandó un mensaje diciendo que se debería prorrogar un poco más la firma de ese convenio y darle más tiempo. Sabemos que la ONU también es un organismo donde hay bastante burocracia. Nosotros estamos listos, llamando constantemente según la Cancillería para que podamos firmar ese convenio en el 2020. Además, sectores apuntan que si la CICI llega a Honduras, se verán avances hasta el año 2024. Informó para ustedes Daniela Mejía. En otras noticias hay mucha preocupación, ya que cientos de pacientes del Hospital Escuela están siendo afectados, ya que al ser trasladados en ambulancias no llegan a tiempo a recibir atención médica. Esto debido a la gran cantidad de tráfico que se registra a las afueras de este centro hospitalario, situación que sin duda alguna ya está reportado contra las autoridades, porque los mismos médicos hacen un llamado a que puedan actuar y poner orden vial en esta zona. Marisol Ramos con la información. Puntos de taxis, carros mal estacionados, puestos de comerciantes en las aceras y motocicletas estacionadas en la pasada son el mayor obstáculo para las ambulancias que intentan ingresar a las emergencias del Hospital Escuela, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes, por lo que médicos de este centro hospitalario hacen un llamado a las autoridades municipales y de la Dirección de Vialidad y Transporte para contrarrestar esta problemática. En donde esta no solo es la entrada de empleados, esta es entrada de adultos mayores, de mujeres embarazadas, de personas en silla de ruedas, de niños que van a la emergencia de pediatría, de madres que van saliendo con sus niños, que han venido a tener sus niños aquí al hospital. Entonces, el llamado es ese, a crear conciencia, en primer lugar, para no estacionarse en estos lugares, no venir a dejar personas enfrente del hospital, tanto transporte público, privado. Para gente que tiene un infarto cardíaco, tiene minutos de llegar al hospital y poderle salvar la vida, y esos minutos son cruciales en el trayecto y no digamos ya estando enfrente del hospital su ingreso. Por su parte, los transportistas del punto de taxis del Hospital Escuela niegan rotundamente ser los causantes del congestionamiento vial en este sector. Al contrario, afirman que ellos mismos han pedido la ayuda de las autoridades de vialidad y transporte para controlar el flujo de vehículos que impide el acceso a este centro. Nosotros en lo personal, o como el punto que nosotros tenemos un grupo que manejamos, esa área nosotros la sabemos controlar. A los compañeros yo siempre les he pedido, colaboremos, porque la verdad de las cosas nosotros estamos donde tenemos que estar. Y el carro de la calle es el que nos arma el conflicto. Dejémoslos que ellos hagan las cosas, que la autoridad se encargue, pero incluso ahí se les pasa diciendo al compañero que nos ayude. Hay otros que hasta el carro le tiran encima al caballero y todas esas cosas se han dado. Esta situación quedó aún más evidenciada cuando las ambulancias del accidente en carretera Olancho no podían ingresar a las emergencias por el desesperante tráfico en esta zona.
Hasta este momento, las autoridades de Vialidad y Transporte no se han pronunciado respecto a esta problemática que afecta a cientos de pacientes del Hospital Escuela. Sin embargo, las autoridades de este centro esperan obtener una pronta respuesta. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Marisol Ramos. Mientras tanto, las autoridades edilicias aseguran que se ha logrado reducir el terrible tráfico vehicular en la capital, por lo que en enero se estarían anunciando ya nuevas medidas para el descongestionamiento vial, entre ellas la consulta ciudadana para poder implementar el Hoy No Circula. La ciudad ha mostrado una cierta reducción que al final del mes estaremos dando ya un informe detallado para las siguientes medidas que estarían siendo empleadas a partir del mes de enero. ¿Esto quiere decir que se van a seguir implementando medidas? Sí, nosotros estamos ya trabajando en un plan de alivio concreto, ya es una mesa interinstitucional en la cual todas las unidades, todo el área, tanto el gobierno central como el gobierno municipal, están trabajando en los análisis de las diferentes medidas. Recordemos, se hizo un tema de una consulta popular, la cual dictaminó de que la ciudadanía todavía no estaba preparada, no estaba lista para un tema de no circula, una restricción vehicular, por lo cual en el mes de enero retomaremos lo que son estas consultas para ver si la ciudadanía, cuáles son las medidas que ellos están determinando o cuáles consideran que deberían ser pertinentes y que vengan respaldados con lo que el estudio y todo el dictamen que nosotros estamos elaborando a través de la Gerencia de Movilidad Urbana. Al volver, continúan los decomisos de pólvora. Continuamos con más noticias. El Instituto Nacional de Estadísticas lanzó la plataforma del Sistema Estadístico Nacional, donde las 88 instituciones que conforman el gobierno tendrán que proporcionar sus datos. De lo contrario, serán multadas hasta con 300 salarios mínimos. Los datos estadísticos en todos los sectores ha sido el talón de Aquiles del país. Y este problema ha sido uno de los factores para que los tomadores de decisiones hayan fracasado en la creación de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Ante esta situación, el INE lanza el Sistema Estadístico Nacional, donde las 88 instituciones del Estado están obligadas a subir sus datos. Así es, lo que pretende la plataforma no solamente es conocer al público y a la sociedad utilidad, sino que también le sirva a tanto el gobierno para que las tomas de decisiones que se hagan sean de la mejor calidad. Por ejemplo, podemos conocer realmente cómo está el sector de salud, cómo está realmente el sector de educación. Sabemos de que siempre esos sectores son los que necesitan más apoyo, pero a través de este sistema nos hemos dado cuenta que hay otros aspectos, otros ejes temáticos que necesitan apoyo, pero se desconoce el dato. Ya hoy podemos conocer la información. De las 88 instituciones que conforman el gobierno, ¿cuántas están aportando información? Actualmente tenemos 43 instituciones que están aportando información estadística. La carencia de datos estadísticos ha provocado que el país tome decisiones a ciegas en casi todas las políticas públicas que se necesitan para desarrollar los diferentes sectores. Cualquier país que tenga déficit estadístico, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo le digo 30 años sin estadísticas, sin un censo agropecuario nacional, usted se imagina cómo hacemos política agraria. Entonces, obviamente, tiene un impacto en la política. A veces ni se ve, pero lo tiene. Y esto ha sido las fallas que ha tenido el país. El país tiene muchas fallas, ¿no? Hay que decirlo, pero esta es una herramienta importante. En la actualidad, de las 88 instituciones que conforman el gobierno, solo 44 le proporcionan datos al Instituto Nacional de Estadísticas, y los que dirigen el resto están expuestos a ser sancionados hasta con 300 salarios mínimos de multa por no cumplir con la ley. Sí, existe dentro de la ley, refleja las sanciones que puedan haber. Las sanciones pueden oscilar entre los 200 a 300 salarios mínimos más altos en el Distrito Central. Ahora, ¿y qué es la institución que más da información y cuál es la que no? Realmente todas las instituciones han aportado dentro de la medida que se ha podido en el eje temático, pero la institución que más aporta información estadística somos el Instituto Nacional de Estadística. El Sistema Estadístico Nacional será una herramienta fundamental para el país,
ya que los diferentes gobiernos podrán conocer los datos reales que servirán para la creación de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de todos los hondureños, aseguró el director del Instituto Nacional de Estadísticas. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Mientras tanto, el economista Julio Raudales asegura que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas sobre de que 800,000 hondureños han salido de la pobreza son reales, pero también deja claro que esos compatriotas han salido de esta condición con sus propios esfuerzos después de la recuperación económica que ha enfrentado Honduras ante la pandemia del COVID-19. ¿Pero qué sucedió en el año 2021? La economía se volvió a abrir, poco a poco se fue restableciendo la actividad y se empezó a dinamizar, y eso hizo que las personas salieran de su casa y empezaran a buscarse la vida nuevamente, que aquellas personas que estaban fuera de la pobreza en el año 2019, antes de la pandemia, pues retornaran a sus actividades y a sus esfuerzos denodados para poder llevar ingreso a sus hogares. Eso es simplemente lo que ha pasado, y medido en términos de estadísticos, lo que nos indica es que en el 2019, antes de la pandemia, había un 59% de los hogares en pobreza, que en el 2020 esta cifra se disparó en 15 puntos a 74%, y que luego que se mantuvo siempre en el 2021 por el efecto que causa el problema económico que se dio, pero que ya el año pasado no hubo medición, pero que ya en el 2023 pues se está restaurando esta medición conforme a lo que se venía manejando antes, y tener una pobreza de 64% ahora implica que tenemos 5 puntos más todavía de pobres que lo que había antes de la pandemia, ¿no? Sí, entonces sí están apegadas a la realidad. Pero por supuesto, yo creo que están apegadas a la realidad y es natural. Y yo he hecho la aclaración y voy a subrayar siempre esto. Es el hecho de que 800,000 personas, como indica el INE, hayan salido de la pobreza, no. Sobre el tema, organismos internacionales de crédito anunciaron que la economía de Honduras estará reportando para el próximo año un incremento económico alrededor del 3%. Según economistas y organismos de crédito internacional, Honduras tendría cifras positivas para el próximo año al alcanzar un crecimiento económico del 3%. La proyección de crecimiento para el próximo año no va a ser lo óptimo que todos quisiéramos. En el mejor de los escenarios se habla de un crecimiento de 3.3% y en otro escenario menos óptimo nos habla de un 2.1%. Por ejemplo, ese es el dato que nos comparte la CEPAL. Es decir, el próximo año se va a caracterizar por la desaceleración o ralentización de la economía mundial. Eso entonces nos plantea un escenario a nosotros como hondureños en el cual debemos de estar prestos para tomar todas las medidas para evitar que esta desaceleración de la economía mundial nos afecte lo menos posible, porque nos va a afectar definitivamente, somos una economía abierta. Para expertos en materia económica, la prioridad es generar un clima de inversión estable y no con los conflictos que atraviesa el Congreso Nacional actualmente, generando malas señales para la comunidad internacional e inversionistas. Porque al momento también de que hay una situación política que está bastante compleja en lo que es este poder tan importante del Estado, los inversionistas también reciben información de los países en los cuales van a ir a realizar sus inversiones, y al ver una situación como esta no tenemos un estamento jurídico, digamos, que pueda proteger esta inversión, dándose estos conflictos internos dentro del Congreso, situación que repercute no solo al legislativo, sino que repercute también a lo que es parte del Ejecutivo, porque cualquier proyecto, iniciativa proyecto que tenga el Ejecutivo, al final también va a ser parada en el Legislativo. Y esta situación se vuelve aún así más compleja porque hay posiciones que realmente no están viendo el desarrollo de Honduras, sino que están viendo las propias ganancias que puedan tener a nivel personal y ganancias a nivel de partido, algo que es totalmente incorrecto. Para estos sectores que analizan la economía del país, es primordial que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro estimule la generación de empleo, la libre demanda, la libre oferta, pero también estimule la atracción económica de empresas internacionales.
Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Y en otras informaciones, la caída en la actividad económica se debe a factores externos y a la ingobernabilidad política que enfrenta Honduras. Y si para el 2024 no se resuelve ese problema, la situación económica del país será aún peor, aseguran los economistas. El país presenta una caída en la actividad económica debido a la desaceleración en la economía mundial. Pero el mayor problema es la ingobernabilidad política que existe en Honduras, la que está dejando un impacto muy negativo en la generación de riqueza, aseguran los economistas. Primero porque somos una economía dependiente del resto del mundo y en el resto del mundo ha caído la actividad económica. Los precios de los commodities están muy altos, el petróleo está afectando muchísimo, tenemos un proceso inflacionario fuerte en el mundo y esto conspira contra la actividad económica. Pero además yo diría que la ingobernabilidad, la incertidumbre y algunas medidas de políticas que no son correctas, erróneas desde mi punto de vista, han afectado la inversión, no solamente la extranjera, también la nacional. El sector privado asegura que es urgente que el gobierno y todos los sectores de la sociedad hondureña trabajen de manera conjunta para evitar seguir dañando la economía nacional. De lo contrario, el próximo año el impacto negativo será mayor. Es necesario que se proceda a trabajar de forma oportuna y pronta en todos estos temas que Honduras tiene pendiente y uno de ellos es que se establezca una seguridad jurídica. Solo con seguridad jurídica, con una constancia, con una certeza, es que vamos a lograr tener un país en el que las personas inversionistas, tanto nacionales como extranjeras, confíen para realizar su inversión. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios asegura que es urgente que el gobierno y los diferentes sectores consensúen medidas que ayuden a reducir la migración, ya que la economía del país cada día sigue dependiendo de las remesas familiares. El porcentaje que significan las remesas del ingreso promedio de la familia se ha incrementado, ¿verdad? Hasta arriba del 10%. Esto concuerda con otras investigaciones que nosotros hemos hecho a casi 14,000 familias en los últimos 3 años, en las cuales miramos cómo de 7 a 10% de las familias que nosotros hemos encuestado tienen como principal fuente de ingreso las remesas. Entonces, parte de ese retorno, de esa recuperación, obedece justamente a esta migración y a estos hondureños y hondureñas que están mandando cada vez más remesas. Entonces, otra vez, ¿no? Lo que estamos diciendo es que parte de ese retorno no obedece a efectos directos de la política pública, ni de 1 año, 2 años o 3 años, sino precisamente a esa resiliencia económica que el sector privado y las familias hondureñas tienen. Los representantes de la empresa privada aseguran que es necesario que el gobierno mejore el clima de negocios a través de políticas públicas concertadas con el sector privado, que permitan que la economía del país en el 2024 pueda reducir el impacto de la desaceleración económica mundial. Continuamos y las autoridades del Instituto Nacional Agrario desarrollarán este viernes la Mega Expoferia, en donde participan unas 84 empresas campesinas que mostrarán productos poco comunes a la ciudad capital desde las 8 de la mañana de mañana viernes. Invitarles, como usted lo ha mencionado, a esta gran mega expoferia que se va a estar realizando por parte de las y los campesinos a nivel nacional. Le cuento que vamos a tener 84 empresas participantes, vamos a tener un poquito ahí de todo. Usted no se lo puede perder porque desde sopa de gallina india, usted sabe que eso no es muy usual aquí en la capital, van a poder disfrutar de eso, de nacatamales, vamos a tener empresas de bisutería, empresas de banistería, granos básicos y lo más importante que usted mencionaba, que nuestros campesinos son los responsables de la soberanía alimentaria de nuestro país y los precios van a estar muy bajos. Se va a llevar a cabo en el Parque Central desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, totalmente invitados. En este sentido, ¿cuántas empresas asociativas participan? Ha mencionado el tema de la sopita de gallina india, pero ¿qué otros productos se podrían traer
para que la población disfrute y pueda comprar. Fíjese que de todo un poco en cuanto a granos básicos, maíz, frijoles, arroz. Vamos a tener el cartón de huevos que aquí está a 110, 120 lempiras. Usted lo va a poder encontrar, por ejemplo, a 100 lempiras el cartón, así que es una competencia con el mercado local. Podrán disfrutar de gran variedad de platillos también frescos, de frutas naturales. Y lo importante, compañero, es que el producto que se va a traer por parte de las 84 empresas participantes campesinas, recuerda que es del campo a la mesa, producto recién cortado. Y cambiamos completamente de información porque los familiares y amigos conmemoraron un año más del asesinato de Alfredo Landaverde en su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso Nacional en su momento decretó el 7 de diciembre como el Día de la Lucha contra el Narcotráfico, en memoria del extinto Alfredo Landaverde, luchador inalcanzable en contra de este flagelo que ha cobrado la vida de muchos hondureños. Alfredo Landaverde, ciudadano ejemplar, como también lo son Aristides González y Orlán Chávez. Entonces, este es un momento muy especial porque se desea fortalecer, reivindicar, que trasciendan los valores por los cuales luchó mi esposo. Él está vivo porque sus valores, sus principios de honestidad, de solidaridad, de amor a Honduras, de lucha contra el crimen, contra la impunidad, están vivos. Alfredo Landaverde se desempeñó como director del Consejo Nacional contra el Narcotráfico. Fue asesor en materia de seguridad y un experto en el tema antinarcóticos. Días antes de que lo asesinaran, públicamente había advertido sobre el destino del país en manos de empresarios, políticos, militares, policías, jueces y fiscales vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Yo creo que el legado de Alfredo Landaverde fue hacer una radiografía de lo que ese momento estaba implicando la narcoactividad aquí en nuestro país, bueno, en la región, y cómo Honduras ya había consolidado prácticamente todos los cárteles de la droga, este espacio como un tramo de la ruta del narcotráfico segura para trasladarla a los destinos de Norteamérica y también a Europa. Las palabras de Landaverde se convirtieron en una daga para los narcotraficantes y los operadores de justicia coludidos unos con otros, que al verse en riesgo de ser expuestos, el 7 de diciembre del 2011 lo mataron, según indicó un informe revelado en su momento. Creo que en el caso de Alfredo Landaverde todavía el sistema de justicia nos debe como sociedad. Nos debe verdad, nos debe reparación para él y para sus familiares, porque no han capturado, no han enjuiciado y no han condenado tampoco a quienes tomaron y ordenaron la muerte de Alfredo Landaverde, porque la muerte de Alfredo Landaverde, por lo que se sabe, no fue un hecho aislado, ni fue simplemente una acción pensada por quien fue su ejecutor directo, sino que en esa decisión participaron muchas más personas. Son 12 años de legado tras su asesinato y hasta el momento sigue latente su recuerdo y su valentía en su familia y en el resto de la población que lo conoció. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, expertos aseguran que es importante encontrar los mejores mecanismos, esto para fortalecer la economía del Estado, ya que es uno de los sectores más importantes pero más afectados por el flagelo de la corrupción. La corrupción es uno de los flagelos que más deteriora al Estado, por lo que expertos en temas de transparencia aseguran que es urgente cada vez más implementar mecanismos que sirvan eficazmente para la erradicación del mismo. Y aunque no es una tarea fácil, acciones como recuperar activos para fortalecer la economía deben ser fundamentales, ya que ese sector, entre otros, son los que sostienen a un país. Ese activo es fundamental. Imagínese usted una secretaría de 200 personas. ¿Creen ustedes que podría prevenir la corrupción si no tiene aliados como organizaciones diversas y amplias de la sociedad y también en los territorios? Creo que la respuesta evidente es no.
ese seguirá el curso normal, primero en el Poder Ejecutivo y después el traslado al Poder Legislativo para el proceso de aprobación. Por una parte. Y por otra parte, algo que es el marco general más amplio, que es la petición y un anteproyecto de ley de control interno del país. Además, aseguraron que ya existe un anteproyecto de ley de contratación del Estado, por lo que miembros de la ONU la ven como necesaria para poder prevenir aún más la pérdida de recursos públicos. Por una parte, las iniciativas que hemos escuchado de compras gubernamentales, el sistema de integridad que se está como forjando y que va a ser parte del seno del Sistema Nacional Anticorrupción una vez que este se implemente el próximo año. Otra de las cuestiones importantes también es el control interno, que ya han escuchado ustedes, las políticas públicas que de ser implementadas de manera pues a la par, digamos, por una parte mejorar las gestiones, la gestión pública a través de la optimización, por otro. Al tiempo aseguraron que hay dos maneras de que suceda un buen control del Estado. Una de ellas es que el auditor sea asesor de la máxima autoridad para que no cometa errores en su administración y a través del Tribunal Superior de Cuentas, ya que por ser un ente judicial le corresponde también sancionar a quienes se equivoquen. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Bien, mientras tanto ya han surgido muchas reacciones después del inicio del estado de excepción, que hasta la fecha el CONADE ha recibido 360 quejas, esto por la violación de algunos derechos humanos. Tras las declaraciones emitidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en referencia a las 360 quejas de personas en contra de los cuerpos de seguridad del Estado por violaciones a los derechos humanos durante la aplicación del estado de excepción, el Comité por la Libre Expresión se proclamó. Las denuncias que ha hecho el CONADE son preocupantes porque eso implica entonces que el estado de excepción, lejos de venir a contribuir con la intención por lo que fue creado, más bien viene a cometer el delito de abuso de derechos humanos contra los ciudadanos. Y estas denuncias, déjenme decirles que no se quedan en Honduras, llegan a niveles internacionales y Honduras puede ser sancionada porque está violentando la Convención Americana de Derechos Humanos. Pese a las acusaciones que se les dictan a las autoridades policiales, estas mismas dan a conocer que el estado de excepción ha efectuado la captura de más de 6,000 personas vinculadas a grupos delictivos y a su vez señalan que las quejas emitidas ante el CONADE provienen de familiares detenidos. Alrededor de unas 6,000 personas han sido detenidas bajo este efecto, algunas de ellas con casos judicializados porque se les ha vinculado directamente a operatividad criminal de maras, pandillas u otro tipo de asociaciones ilícitas. Delitos como el asesinato, femicidio, extorsión, tráfico de drogas, agresiones sexuales son algunos de los delitos que se han combatido bajo esta medida. Al final de cuentas, quienes están denunciando algún tipo de mala praxis policial han sido los familiares de las estructuras criminales que obviamente no desean de que sus familiares que pertenecen a estas organizaciones criminales sean capturados. Por otro lado, entes legales instan a las personas que han sido agredidas durante la aplicación de estas medidas a presentar evidencias para efectuar casos resolutorios. La criminalidad en Honduras se ha acrecentado de una forma exagerada, que ahora ya los aparatos de seguridad han intentado de una u otra forma poder controlarla y no se ha podido, por eso recurrieron al estado de excepción. Persona que se sienta afectado perfectamente puede interponer no solo una denuncia en la DPI, sino que también en la Corte Suprema de Justicia poner un recurso en contra de estas violaciones si es que realmente existen. Hoy cumple más de un año la aplicación del estado de excepción, donde muchos aplauden la eficacia de su aplicación y otros no. Las quejas recibidas reflejan la necesidad de abordar estas problemáticas donde se garantice el libre derecho de todos los seres humanos. En cámaras de Marvin Andino informó Gabriela Plata. En una operación de vigilancia y seguimiento, las autoridades de la Policía Municipal decomisaron nuevamente, esto en Comayagüela, un cargamento de pólvora valorada en 1,5 millones de lempiras. Vamos a hacer mención que al momento de este decomiso y posteriormente destruir el material, uno de los agentes de la Policía Municipal fue afectado, por lo cual fue trasladado hasta el Seguro Social para recibir la atención médica necesaria. Se ha hecho una fuerte cantidad millonaria en pólvora que asciende a 1.5 millones de lempiras. Esta pólvora fue decomisada en la 7ª avenida de Comayagüela
a lo que va de la fecha. Este es el tercer decomiso, el más grande del año. Ya vamos con 2.7 millones de lempiras decomisados en pólvora, lo que nos preocupa como autoridades municipales, en virtud de que las personas no están acatando a un 100% lo que es la ordenanza municipal. Los operativos van a continuar con el propósito de poder mantenerla en cero la incidencia de niños quemados. ¿Qué procede aquí con el propietario de este producto? Mire que hay un proceso investigativo porque en el lugar no había nadie, simplemente se llegó y se hizo todo el procedimiento conforme a ley establece para poder sacar esta pólvora de la bodega donde estaba almacenada. Y hasta aquí con las informaciones. Ha sido un gusto, Oscar Ortiz. Así es, ha sido un placer. Nos despedimos. Informarles que ya se realizó el sorteo de la Copa América, donde Honduras va a definir si podría jugar contra Brasil, entre otros equipos, si le gana en el repechaje a Costa Rica. De nuestra parte ha sido todo. Buenas noches. Buenas noches.